Sección 3. Capítulo 8. Cristo nuestro sumo sacerdote. El Salvador tiene muchos títulos, porque él heredó un nombre más excelente que todas las huestes angélicas del cielo. De los diferentes títulos conferidos a él, no hay ninguno que sea tan querido para la humanidad que el de Cordero de Dios y sumo sacerdote. En virtud de estos dos oficios se levantó la pobre raza humana hasta un lugar donde ellos pudieran compartir su glorioso reino de gracia, aun cuando estén en medio a este mundo lleno de pecado. En el servicio típico aquel que comprendiera que era un pecador, tenía que traer un cordero como ofrenda por el pecado. El sacerdote no podía oficiar por él si no traía esta ofrenda. Todo el servicio no era más que una lección de kindergarten, haciendo con que el camino de la salvación se volviese tan fácil, que nadie podría errar en comprenderlo. Cuando entendemos que somos pecadores, nos acordamos de nuestro Cordero, confesamos nuestros pecados, y en su nombre ellos son perdonados, entonces él oficia como sumo sacerdote a favor nuestro delante del Padre. Él pleitea el mérito de su sangre, y cubre nuestra vida, manchada de pecado, con el manto de su justicia, y nosotros estamos en pie delante del Padre aceptados en el amado. Signo de interrogación abierta: ¿cómo podríamos dejar de amarlo, el que dio su vida por nosotros? Cristo podría decirle a su Padre: por eso mi Padre me ama, porque yo doy mi vida. Aún el infinito amor del Padre por su Hijo fue aumentado por causa de ese acto. En el tipo, la sangre de la ofrenda por el pecado era esparcida en el atrio, y después el sacerdote entraba en el santuario con la sangre, para presentarla delante del Señor. El Salvador dio su vida como un sacrificio por el pecado aquí en la tierra, y cuando entró en el santuario celestial como sumo sacerdote, es llamado de precursor. Bajo ninguna circunstancia, excepto cuando entró dentro del velo del santuario celestial, le es aplicado ese nombre al Salvador. En todas las formas monárquicas de gobierno el precursor es una figura familiar. En uniforme con grandes cuellos, y plumas ondeantes, cabalga adelante y anuncia la aproximación del carruaje real. Aun cuando él sea siempre saludado con alegría por las muchedumbres expectantes, él no es el centro de atracción, los ojos de la muchedumbre no lo siguen cuando él pasa, sino que están fijos en el camino por el cual él venía, para ver los primeros vislumbres del personaje real, del cual él es el precursor. De las muchas condescendencias en la participación de nuestro bendito Maestro, esta es una de las mayores. Cuando él entró en el cielo como poderoso conquistador sobre la muerte y la tumba, delante de todas las huestes celestiales, y de los representantes de los otros mundos, él entró como un precursor nuestro. Él presentó las primicias, aquellos sacados de sus tumbas en el instante de su resurrección, como una muestra de la raza por la cual él había muerto para poder redimirla, dirigiendo así la atención de aquella asamblea maravillosa que vinieron al camino a mirar ¿por realeza? Sí, por realeza adquirida a través de su sangre preciosa. Es tan solo una compañía de mortales pobres y débiles, que tropiezan y caen en el camino, pero cuando ellos alcanzan el portón celestial, entran como herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Tiene mucho significado para nosotros que Cristo haya entrado más allá del velo como nuestro precursor, ya que todo el cielo está esperando la Iglesia de Dios en la tierra. Cuando sea tentado a dudar del amor y del cuidado de Dios, recuerde que, por causa del gran sacrificio hecho, usted es tan querido para el Padre que el que os toca a la niña de su ojo. El cielo y la tierra están muy unidos desde que Cristo entró más allá del velo como nuestro precursor. La atención de cada ángel en gloria está centrada en aquellos esforzados que siguen las pisadas de Cristo. Signo de interrogación abierta: ¿no son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? ¿Por qué deberíamos titubear en el camino, y frustrar las huestes celestiales que están mirándonos, para ver cómo andamos por el mismo camino que pasó nuestro precursor como un poderoso conquistador, sobre la muerte y la tumba? Que nunca nos olvidemos que es un camino manchado de sangre. Pues él, cuando ultrajado, no respondió con ultraje, cuando maltratado no hacía amenazas, sino que se entregaba a aquel que juzga rectamente. No podemos seguirlo en sus pasos con nuestras propias fuerzas. Por esa razón convenía que, en todas las cosas, se hiciese semejante a los hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas referentes a Dios, y para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues en aquello que él mismo sufrió, habiendo sido tentado, es poderoso para socorrer los que son tentados. Por eso, santos hermanos,
que participáis de la vocación celestial, considerad atentamente el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. En el santuario terrestre, no solamente el sumo sacerdote, sino que también los sacerdotes oficiaban, porque era imposible para un hombre efectuar todo el trabajo, pero requería que el trabajo hecho por los sacerdotes en los servicios típicos representase el trabajo de nuestro sumo sacerdote. El trabajo de un año era tomado como un tipo de toda la obra de nuestro sumo sacerdote. Durante el año los sacerdotes hacemos un paréntesis para aclarar que es plural, porque eran tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes comunes, entraban siempre en el primer compartimiento, satisfaciendo el servicio de Dios. Esto continuaba durante todo el año, excepto un día. En ese día, el servicio cambiaba y en el segundo compartimiento entraba solamente el sumo sacerdote. No sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo, y por los errores del pueblo. Estos sacerdotes servían como ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Cuando Cristo entró en el cielo, Él entró como el antitipo del servicio terrestre que Dios había ordenado, y entraba con su trabajo dentro del primer velo del santuario celestial. Cuando el trabajo típico ordenado por Dios en el primer compartimiento del santuario terrestre alcanzaba plenamente su antitipo, Él pasó a través del segundo velo en el glorioso compartimiento del antitípico santo de los santos. Allí Él efectúa el servicio maravilloso que terminará con la total destrucción, y borrado de los pecados de los justos, de los cuales nunca más recordarán ni las huestes redimidas ni el propio Dios. Cuando Cristo está parado sobre el mar de vidrio, y coloca las relucientes coronas en las cabezas de los que caminaron por la senda hecha con las pisadas de su precursor, aun cuando hayan caído y llorado, pero que están vestidos con el manto emblanquecido con la sangre del Cordero, Él verá el trabajo de su alma y quedará satisfecho. Él se regocijará con ellos a través de los cantos, y todo el cielo cantará esas melodías a medida que los ángeles que han servido bajo las órdenes de su comandante en el trabajo de salvar almas, se juntan a cantar, a aquel que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el loor, y la honra, y la gloria, y el dominio por los siglos de los siglos. Nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7:2. Versículo 25. Por eso también puede salvar totalmente a los que por él se allegan a Dios. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, antes él fue tentado en todas las cosas, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2, versículo 18. Pues en aquello que él mismo sufrió, habiendo sido tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, versículo 17. Por eso mismo convenía que, en todas las cosas se hiciese semejante a los hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas referentes a Dios, y para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos 7, versículo 25. Viviendo siempre para interceder por ellos.